Hola amantes del básquet, estaba ahí ya empezando a ver la jornada NBA de esta noche y ha surgido el notición. Ha surgido el notición porque WOG ha soltado una de sus bombas. ¿Qué pasa con la bomba? Pues que básicamente ha dicho que Houston Rockets va a por Jimmy Butler y que ha ofrecido 4 primeras rondas del draft. ¿Cómo se distribuyen estas rondas? Hay que saber que hay una normativa que no permite dar las rondas directamente año tras año, ¿no? O sea, no puedes dar 2014, 2015, 2016, 2017. Tiene que haber un año entre medias para así asegurarse que el equipo pues no se va a la absoluta sit y tiene una posibilidad de recuperarse con jugadores jóvenes de futuro con sus selecciones básicamente. ¿Qué ocurre en esta historia? Pues que tendría que dar pick aleatorios hasta 2025. 4 pick de Houston Rockets es el ofrecimiento. Ahora, ¿qué hay que hablar sobre esto? ¿Encaja Jimmy Butler en los Houston Rockets? ¿Cómo no va a encajar el jugador más competitivo de la NBA? No sé si el más competitivo, pero uno de esos luchadores que ha tenido este verano precisamente una pelea gorda porque quiere que su equipo compita y Wiggins y Town son pecho fríos, no quieren competir, les da más igual, no se esfuerzan lo que Andrew Wiggins considera que es lo necesario. Pues obviamente que encaja porque va a aportar una mejoría en la defensa clara, pero vamos, absolutamente clara. Va a ayudar a mejorar los cambios de Houston Rockets, que no son malos, pero van a mejorar todavía más, y sobre todo va a ser una tercera espada para usar ISOs en un equipo que ya os he hecho más de un análisis diciendo que se basa en los ISOs, no en el triple, no en correr, no. Lo hacen, corren, tiran muchos triples, pero sobre todo se basan en el ISO. Así que considero que encaja a la perfección y lo único hay que ver qué capacidad de mantener su lanzamiento de 3 puede hacerlo, pero hay que decir que en los años ha ido mejorando año tras año en esa faceta. Más cosas a tener en cuenta. ¿Cómo se haría el traspaso? Porque no cuadran los salarios, ¿no? Los salarios no cuadran. ¿Cómo lo hacemos? Eso es algo que también me habéis preguntado bastante en Twitter. Pues solo con un personaje pueden hacer todos los movimientos, básicamente dando a Brandon Knight. Brandon Knight, recordemos que está en el equipo y cobra 15 kilos, tiene 2 años de contrato, 15 y 16 el siguiente si no me equivoco, no sé si 3, pero bueno, tiene mínimo 2 años de contrato Brandon Knight y pues sería una manera de librarse de su contrato, eso sí, teniendo en cuenta que yo doy por hecho que este fichaje sería con la extensión de que aquel momento se dijo que firmaría Jimmy Butler. Son 110 millones en 4 años. Doy por hecho que los firmaría porque si no dudo mucho que un equipo suelte 4 rondas por mucho que sea Jimmy Butler para tenerte un año. Creo que es totalmente así. Van a firmar esa extensión y lo que supondría cobrar 27,5 millones al año, ¿vale? 27,5. Pero este año seguiría cobrando 20, por lo tanto cuadraría muy bien los salarios, subiría marchándose Brandon Knight, llegando Jimmy Butler, sumarían 5 millones más y aún así estarían más abajo, bastante de hecho, más abajo que Golden State Warriors y que Oklahoma City Thunder, para que os hagáis una idea. Pero es que es más, hay más cosas en este sentido. Es que además el año que viene podría limpiarse contratos no haciendo renovaciones. Bueno, hay muchísimos contratos de un solo año en los Houston Rockets y con 2 de ellos simplemente quitándoselos prácticamente ya vas a tener el mismo salario ocupado que esta temporada. Perdiendo 2 o 3 jugadores, eso sí, pero buscas 3 mínimos salariales, ¿no? Y ya está hecho, está solucionado el asunto. Así que creo que es una jugada maestra, básicamente de Mori, otra vez más. Creo que se va a hacer, si no, no lo estaría trayendo al canal. Y pues ese es el punto, así es como se haría, ¿no? Con ese quinteto. Siguiente punto a tratar. ¿Pueden ser unos Nets 2.0? No, yo creo fehacientemente la respuesta de que eso no puede ser así. Creo que eso no ocurrirá. ¿Por qué? Bueno, para que os hagáis una idea y para poner en contexto los casos,
Los Nets también dieron 4 picks, porque dieron el de 2014, dieron el de 2016, dieron el de 2018 y dieron el de 2017, porque no es que lo dieran porque no se podían dar seguidos, sino que dejaron la opción de que se intercambiaran los picks si le interesaba a los Celtics intercambiarlo. Obviamente le interesó porque los Nets fueron últimos y nos tocó a Jason Tatum en ese caso. Así que eso fueron lo que dieron, pero la diferencia es básicamente 2. Contratos que actualmente tienen los Houston Rockets y que no tenían los Nets. Segundo, las edades. Y puedo añadir un tercero, que serían las lesiones. A día de hoy, y gracias a Dios, pues Houston Rockets no tiene lesiones. Sin embargo, los Nets sí que sufrieron lesiones, y sobre todo Deron Williams acabó siendo un jugador retirado después de las lesiones en los Brooklyn Nets. O sea, nada más llegar este traspaso, llegar los jugadores de Celtics, ya nunca volvieron a ser el mismo prácticamente. Además, quiero que tengáis en cuenta esto, que saco este tweet que he puesto, con las edades de los Nets. En ese momento eran muy superiores. O sea, Garnett 37 años ya es una edad que no puedes considerarlo ni siquiera apenas un jugador de rotación. Por lo tanto, pues obviamente fue un atraco. Encima cobraba 15 kilos o 13 kilos, se cobraba bastante, la verdad, Garnett, para la edad que tenía y para el rendimiento que daba en ese momento ya. Pierce, 36 tacacos, o sea, son muchos años. Estamos hablando de que Pierce tiene 36 y que Jimmy Butler llegaría con 29 años, 7 años de diferencia, que es un contrato entero y que es una barbaridad, porque los 29 a los 33 incluso, te diría que es básicamente de los 27 a los 33, diría que es la media de los prime de los jugadores. Y Jimmy Butler está de lleno en ese prime, como James Harden, 29 años, y no lo estaba Joe Johnson. Joe Johnson en ese momento era un estrellón, no lo recordaréis, o algunos sí, pero Joe Johnson era un estrellón que fue decayendo poco a poco. Una temporada más ya fue una caída bastante gorda, y además llegaron también las lesiones. Harden tiene 29 años, son 3 menos, casi la mitad de su contrato, no, de hecho, más de la mitad de su contrato, de lo que le queda a Harden, pues tendría que cumplirse para llegar al punto en el que estaba Joe Johnson en ese momento. Deron y Chris Paul lo podemos comparar también, siempre fueron rivales. De hecho, yo era más de Deron que de Chris Paul en su momento, pero pues en ese momento ya estaba cojo. O sea, Deron Williams ya no era ni el nivel que tiene actualmente Chris Paul. Capela y Brook López. Creo que pues Brook López llegó a ser All-Star y ha tenido cosas muy interesantes como jugador y fue muy especial en su momento, pero creo que para complementar a estrellones, Capela es infinitamente mejor, ya no solo en el baloncesto actual, sino en cualquier baloncesto. Es mejor haciendo pick and roll, rebotea, tapona, hace muchas más cosas de la que hace Brook López, que se dedica básicamente a anotar. Además, otra pieza interesante que tienen los Houston Rockets y que no tenía los Nets es a Eric Gordon. Eric Gordon es una pieza que tiene un contrato bastante bueno, igual que el de PJ Tucker, pero que, a diferencia de, por ejemplo, Terry, que en ese momento tenía 36 tackles y era ese revulsivo del banquillo, pues tiene también 6 años menos que él. Básicamente hay una diferencia brutal en las edades, como para que pues se tenga en contexto, ¿no? O sea, creo que es muy raro que Jimmy Butler se parta la pierna, que tienen que pasar demasiadas cosas negativas en Houston para que todo se vaya al carajete, ¿no? El más mayor, como veis, pues es Carmelo Anthony, que sí que se le ve un poco pues más machacaete, pero cobra 2 millones, señores, es que cobra 2 millones. Los contratos. ¿Qué pasa con los contratos? ¿Qué pasó con los contratos en su momento? Mira, esto fue muy importante, ¿vale? Joe Johnson tenía 3 años de contrato. Eso era un contrato corto. Tenemos que hablar de que, bueno, primero voy a decir todos los de Nets. Deron Williams era el más largo, pero como digo, se partió la pierna. Pierce llegó para solo un año, o sea, dieron 4 rondas por un Pierce de 36 años y con un año de contrato. Estamos locos, tío. Fue una cagada muy grande, o sea, era que se veía claramente la cagada. Garnett tenía 2 años de contrato con 37 años y encima eran altos, o sea, era un contrato tóxico de toda la vida. Y pues en este caso los Houston Rockets estarían en Chris Paul, Harden, Capela y Butler con extensiones de más de 4 años cada uno, por lo tanto se asegurarían que no se van del equipo, y encima tienen a Gordon ahí con 2 añitos de contrato. Es perfecto, señores, yo lo veo muy bien.
Y por último decir que el año siguiente, ¿no?, con la renovación de Jimmy Butler, se quedarían en 127, o sea, 127 no, perdón, se quedarían 27,5 kilos por temporada, pero no pasa nada, como digo, con las extensiones, lo recuerdo, ¿vale? Por si me preguntáis, te quitas a Marquise Chriss, te quitas a algún otro, pierdes alrededor de 6 millones en 2 jugadores, que además eran absolutamente de rol y que no te importaban gran cosa y que no han tenido gran importancia en el equipo, y mantienes a Jimmy Butler cobrando lo que se merece realmente cobrar el señor Jimmy Butler. De hecho, creo que es un contrato bajo para Jimmy, pero bueno, escúchame, o sea, llega un momento en el que a día de hoy, si no lo hacen ellos, no pueden competir, porque Golden State Warriors lo está haciendo, ¿no? Está cobrando la gente menos de lo que debería. ¿Tendría que ponerse una norma? Sí, para que los jugadores cobraran lo que tendrían que cobrar. Pero esa es una batalla que a día de hoy la tenemos perdida, así que pues lo mejor para que veamos competitividad creo que es que Butler juegue en los Houston y que veamos ahí un buen pique entre Golden State Warriors y Houston Rockets, que no ha arrancado especialmente bien. Espero que os haya gustado, noticias ahí de última hora, vídeo nocturnito, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.